nos olvidaba el mando después del sorteo loco, igual habías regalado. Hola, buenas tardes. No sé si le estoy dando. Ah, vale, que va lento. Vale, pues buenas tardes. Nosotros somos Ondo, Fran, María, y somos un estudio creativo, como nos ha presentado Marina, que intentamos conectar con cuando creamos y con los contactos y las personas a las que conocemos. Y bueno, estamos muy agradecidos de que nos hayas invitado, David, y que fue ayer una gran oportunidad ver a todos vuestros proyectos. El nivel está muy alto y de verdad que enhorabuena a todos. Y ya, gracias por invitarnos. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte y es el camino que estamos intentando perseguir, que es crear un cambio real, y hemos tenido bastante suerte de que ha sido en sectores muy distintos y que nos han dado la oportunidad de aprender mucho y conectar con personas muy diferentes. Por una parte, pues tuvimos la oportunidad de crear un sistema, una identidad muy versátil para Digital Sapiens y que están intentando meterse en la innovación de la tecnología de la construcción. Nos gusta colaborar con clientes que tienen unos trasfondos y un tipo de target que es para ayudar a personas y comunidades como pequeños, como Iwoca, por ejemplo, como pequeñas empresas, y dan Lo que préstamos. dan préstamos a empresas que no pueden acceder a ellas. Por ejemplo, empresas que estáis empezando y queréis un préstamo, hay bancos que no lo dan y, por ejemplo, este tipo de bancos ayudan a gente que no tiene los recursos necesarios. Sí. También estamos muy metidos en el mundo del diseño y por la naturaleza de lo que hacemos, y tuvimos la suerte de colaborar con Anima para crear una nueva plataforma, un nuevo espacio para poder tener discursos y conectar diferentes talentos del diseño global. Y después nos encanta tener esa oportunidad de mezclar diferentes comunidades, sumergirnos en diferentes culturas y trabajar con marcas e identidades multilingües, como por ejemplo esta que hicimos para BEDE, un banco en Bahrein. Y un poco os dejo aquí con un vídeo de un poco nuestro trabajo. Bueno, pero principalmente lo que queremos sacar de esto es como la oportunidad que tuvimos ayer de ver tanto trabajo de vuestro año, último año de carrera para la mayoría de vosotros, es compartir un poco nuestro propio camino, que está todavía en proceso, y cómo hemos llegado aquí, las cosas que hemos aprendido, las experiencias por las que hemos pasado, y que con suerte os inspiren y os ayuden a ver cosas de otra manera, ¿no? Y lo primero con lo que queremos empezar es que el camino pues, no es lineal, y veréis que nuestros comienzos son muy distintos y al final hemos acabado juntos en esto. Y bueno, eso, pues que cuando empecéis a buscar trabajo, desgraciadamente, lo que vais a encontrar es una no respuesta, y lo que es peor, posiblemente el silencio, ¿no? Este sonido, dale. Así que se me... Y claro, bueno, pues con suerte... Es que los efectos los he puesto yo y María está un poco... Lo ha tuneado él y... Llegó anoche de Londres y no sabe. El caso, esto es lo peor, ¿no? Lo que queremos transmitir con esto, que es muy complicado, pero por favor... Tienes que darle ahí, creo. No. Pero... Vale, sí. No os rindáis nunca. Nunca nos hemos rendido. De hecho, aquí el 90% de las escuelas que estáis aquí reunidas a mí me dijeron que no.
Y si hubiera hecho caso a las escuelas, pues no estaría aquí. Así que seguir intentándolo, seguir trabajando. El camino es muy largo. No sé por qué no. Se me han acabado las pilas al sorteo loco. Pero nada, mi camino es muy orgánico. Al final yo empecé a pintar graffiti cuando era muy pequeñito y eso me ha llevado, era un poco vago, y esa energía que le ponía al graffiti, pues decidí estudiar Bellas Artes, que era lo fácil para mí para hacer, ¿no? Luego hice un máster en el ISABA, que hicieron el grupo B y me cogieron, de los malos. Y después hice unas prácticas en Ámsterdam, tuve suerte de trabajar en Samsung Innovation Design Center. En ese caso, por ejemplo, yo no tenía ni idea de inglés y mi estrategia para aprobar o para pasar esa fase fue entrevistar a mi entrevistador. Él me preguntaba y yo le respondía con la misma pregunta en inglés, pero yo no sabía absolutamente nada de inglés. Hay que echar un poco de valor y seguir adelante. Luego acabé dando clases en inglés y en la Universidad de Greenwich y empezar un estudio propio. No sé si... Ahora. Te has pasado mucho. Bueno, por mi parte, yo tengo una influencia familiar no directa, pero sí al mundo creativo. Mi padre es carpintero, por lo que siempre, y es empresario, por lo que siempre yo tuve en mi cabeza que me gustaría hacer algo creativo y al mismo tiempo pues tener algo mío y tener esa libertad de construir algo, ¿no? Eso me llevó a, bueno, eso no me llevó, no tenía una idea tan clara, pero sí que acabé estudiando diseño gráfico en Londres y a través de estudiar en la universidad fue cuando conocí a Fran, en que tenían un programa en el que traían a gente de la industria para que los estudiantes tuviesen un poco más de contacto con gente que trabaja, porque muchas veces en el mundo académico hay esa distancia. Y conocí a Fran y a su socio de ese momento en Estupendos y cuando me gradué, que eso fue una de las oportunidades para mí para demostrar de verdad mi compromiso, mi pasión, cómo yo trabajaba, y fue una de las mejores, a modo de entrevista, una introducción a Fran, sus dos socios, y empecé trabajando con ellos al graduarme. Después, al mismo tiempo, yo siempre he sido freelance, lo que me permitió pues, tener un poco de una idea tanto de un estudio pequeño como de un equipo in-house en diferentes compañías. Y así es cuando aprendí muchísimo más de lo que es trabajar, no solo conceptualizar como en la universidad. Y después del COVID, bueno, Fran y yo siempre hemos estado colaborando, nos pasábamos proyectos y al final pues ya tenía sentido ponerle un nombre, ponerle un espacio a esto que estábamos, en lo que estábamos trabajando, y volcar todo nuestro esfuerzo a lo que más nos gustaba hacer, que era estos proyectos que teníamos nosotros como de lado, ¿no? Así que después de 2 años esto es Ondo. Bueno. El diseño es una carrera a largo plazo. La verdad es que lo importante es la constancia, es ser muy proactivos y crear oportunidades. Esto es muy importante, crear oportunidades. De donde no las hay, tenéis que verlas, tenéis que encontrar. No esperéis a que os lleguen, no esperéis a que os busquen, no esperéis en casa. Lo importante es esto, intentar ver donde no hay y crear esa oportunidad de donde rascar, de donde podáis. Detrás de cada acción visible se esconden muchas lecciones invisibles que van a ir moldeando vuestro camino, ¿no? El nuestro, el vuestro y todo. Por ejemplo, yo después de Elisaba vi que había una oportunidad de una beca en Ámsterdam, pero yo había estudiado Bellas Artes y era una beca pública, la Elisaba era privada, entonces tenía que buscar Bellas Artes, cómo encontrar esta oportunidad. Lo que vi que en estas becas se daban de alta profesionales y buscaban gente que se acaba de graduar, pero ¿quién iba a buscar a un artista en un banco de personas que se acaban de graduar? Entonces lo que hice fue investigar un poco, compré este libro, 3 logos, me fui detrás, vi el índice, el internet no funcionaba como ahora, yo soy más mayor, y busqué en el índice y mandé un email a todos los estudios de Ámsterdam y 3 de ellos me respondieron. Les expliqué
que estaba en una beca. Estos señores se iban a dar de alta, el que elegí o el que al final quedé para hacer las prácticas era Flor Besselin. Lo que hice después es viajar a Salamanca, que es donde yo estudié, busqué el escritorio de la señora secretaria que se dedicaba a dar las becas y le dije que esa mañana se iba a dar a alguien de alta, pero que no se lo diesen al primero en la lista, sino que esa oportunidad la había creado yo. Hay que ser proactivo. Si yo no hubiera hecho eso, quizás esa gente se hubiera dado de alta y hubieran cogido al primero en la lista, artista, diseñador, etc. Entonces aquí decimos y queremos ver que esto inesperado, esta forma de usar nuestra creatividad da oportunidades y que hay que estar abierto a estas oportunidades fuera de lo habitual. Y por eso vamos a presentar, por ejemplo, Anima. Anima es un proyecto que es 360, donde hicimos toda la identidad visual, la experiencia digital, la experiencia analógica, una serie de podcasts, etcétera, etcétera. Y la gente cuando ve estos proyectos, por los nombres que hay detrás, quizás piensa que estamos muy bien conectados en el mundo del diseño o que mi abuelo era pastor, ¿sabes? Que mi familia está bien conectada, que nos conectan, etcétera. Pero al revés, surgió de esta casualidad y de este viaje en el que estamos. Yo vivo en Londres y en un mercadillo que es, no sé si ¿conocéis este tipo de mercadillos que hacen en Londres, que es Jumble Sale? Una vez al año, los barrios se reúnen para vender lo que en casa no quieres. Entonces se reusa. En vez de tirarlo y reciclarlo, se reusa. Yo lo llamo... Ellos dicen que se deshacen de lo que no quieren. Yo lo llamo mover basura de una casa a otra. Porque al final sales y compras, sueltan mierda en casa, pero coges otra de otra casa, ¿no? Pues hablando con un señor aquí, vi que había una cazadora que me gustaba. Le pregunté cuánto valía, me dijo que 5, yo sabía que esa cazadora valía unos 100 y me dijo el señor, es que me la dieron en una presentación de esto y yo ya vi que ese chico se dedicaba o al diseño o a la moda o algo relacionado a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces le dije que era diseñador, me dijo que estaba pues me estoy buscando ahora un diseñador gráfico para hacer un nuevo proyecto que es Anima. El caso es que le di mi Instagram y el martes tenía una reunión. Al final, si tú no sabes conectar esas posibles conversaciones o conexiones, es decir, tenéis que estar muy atento a donde podéis sacar algo de donde no lo había. De un mercadillo así, sacamos un proyecto que posiblemente es uno de los más interesantes que hemos hecho. Entonces, bueno, Anima llegó a nosotros, era solo un nombre, como una referencia a la idea del alma. Y lo que tuvimos que hacer es crear un universo a su alrededor. Una de las cosas que queríamos transmitir era pues, que estuviese presente esa delicadeza de la sensación efímera, de estar fluyendo, sobre todo por el tipo de temas que se trataban y las conexiones que se hacían, ¿no? Muchos de los artículos y las personalidades que se trataban eran personas que ya estaban consagradas, también con talento emergente. Entonces, eran este tipo de conversaciones a las que queríamos crearles un espacio. Esto no fue solo en verdad, nos vino a nosotros como una revista, porque el que nos contrató ya tenía una agencia de publicidad de revistas, pero nosotros creamos la web, que era una extensión de la revista, y al mismo tiempo pues, otras activaciones en el mundo digital. Se presentó en el Festival del Salón en Milán. Y fue un trabajo pues, que a nosotros nos hubiese gustado que hubiésemos podido conceptualizar durante muchísimo más tiempo, pero entre conceptualización y tener que mandarlo a imprenta fueron menos de... 3 semanas. Sí, menos. Más o menos. Bueno, sí, como un mes y medio o así. Sí, todo lo que habéis visto más o menos es un mes, 3 semanas. Yo me acuerdo que hice el typesetting en 3 horas, una locura. Pero bueno, quedó algo correcto, que nos gusta. Lo que queremos ver con esto, que enseñaros con esto, es que tenéis que sentar bien las bases. El problema de que tuviésemos poco tiempo quizás es porque el cliente no era claro en darnos el brief o no lo supimos interpretar, etc. El caso que 3 días antes de que se empezase a conceptualizar la revista, así es como era. Totalmente diferente. Esta era la conversación de dónde llegamos, esto era lo que íbamos a producir, un poquito más expresivo, etc. Pero pasó esto. Esto recibimos un sábado
Perdón por el email del sábado, pero estamos de acuerdo que os hemos dado un brief muy abierto, muy experimental. Por favor, volver para atrás para el martes. Eso lo recibimos un sábado. Entonces, de sábado a martes es lo que más o menos la conceptualización que habéis visto anteriormente. Y luego ya empezar a trabajar. Empezaron más de 400 emails, volver a dibujar toda esta experimentación que habíamos realizado. Pues nada, no vale. Al final estas cosas se van aprendiendo. Supongo que ahora en la universidad estáis desarrollando este tipo de experimentaciones, este tipo de viajes, este tipo de cómo expresar lo que significa un concepto, pero en vez de tener un año, en la vida real quizás tenéis una semana, 2, 3, 6, etcétera, ¿no? O por lo menos nuestra experiencia. Como veis, somos 2 personas, al final hay muchísimo trabajo entre nosotros y vamos aprendiendo también. Eso es bueno porque vamos aprendiendo muchos tipos de skills y desarrollamos, pues tocamos muchos palos. Al final acabamos realizando el segundo número y a partir de aquí el tercero, el cuarto, cada 2 años lo va a hacer una dirección de arte diferente. Fue una lección muy importante para nosotros porque, a ver, igual nos ven desde fuera y parece como que todo el trabajo es como, sabemos lo que hacemos todo el rato, pero esa fue una lección de que de verdad tienes que entender, especialmente cuando los briefs o los trabajos surgen de conversaciones tan casuales, sentar unas bases muy importantes y sobre todo porque ese proyecto venía de 5 voces y entender las expectativas de cada uno, que probablemente fueron diferentes, por eso nos vino un brief tan experimental y al final se tuvo que cambiar todo. Otro tema que queremos ver es apostar por vuestras propias ideas y mostrarlas con convicción. La verdad es que tenemos que dar la enhorabuena de cómo estáis presentando vuestros trabajos y solo hemos visto la punta del iceberg de vuestras escuelas. Seguro que todos estáis trabajando muchísimo. Mostrarlas con convicción y creer en ellas y seguir apostando. Nosotros somos muy de empujar cada proyecto, aunque no nos lo pidan, seguimos trabajando y seguimos empujando. Para este proyecto colaboramos con Best Type Faces. Si no lo conocéis, bueno, salió la semana pasada, así que no creo que lo conozcáis. Es un estudio que también está en Londres, que hace tipografías bespoke, a medida. Y vamos a presentar este proyecto que para nosotros la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Otro proyecto de oportunidades, a Nacho, Best Type Faces, le contactaron para hacer un logo. Y cuando le contactaron para hacer un logo y me lo explicó, le dije, ¿por qué no le presentas al cliente la oportunidad de desarrollar algo más grande, de crear una identidad alrededor de ella? Que un logo al final es un parche pegado en productos, ¿no? ¿Por qué no creamos una identidad visual con coherencia, con consistencia, etcétera? Y el cliente, presentamos María y yo una propuesta, no gráfica, sino conceptual, y el cliente le encantó y aceptó. Y de nada, pues sacamos otro proyecto. Bueno, pues entonces el proyecto al final es Castile. Lo que querían era un rebrand, tenían una identidad que no transmitía lo que ellos de verdad hacen, no inspiraba y no hablaba a la audiencia a la que querían hablar. Ellos su mayor característica es que hacen todo con metal, con barras, lo hacen desde su propio taller y fábrica. Entonces era en eso en lo que nos quisimos enfocar, en la materia prima y también en la personalidad de muchos de las piezas que crean, ¿no? Ellos colaboran con muchos, no diseñan, colaboran con diseñadores que crean sus propias... que fabrican los diseños que ellos han diseñado. Entonces querían inspirar esa confianza y esa competencia de volver realidad y en un objeto tangible lo que ellos estaban, toda esa customización. Entonces yo creo que el producto que habéis visto anterior habla por sí solo. Entonces el concepto facilísimo era coger el tubo se dobla y se crea un sistema visual alrededor. Bueno, para nosotros esto era la base del sistema que íbamos a crear y creemos que era lo más conectado a la realidad pues eso, del producto y que lo podemos desarrollar y que puede ser flexible. Y para ello, pues nada, queríamos enseñaros también pues, el proceso detrás, los dibujos,
cómo pues, nos mandamos esto por WhatsApp con el diseñador Nacho de tipografías, que también realizó el logo. Esos son bocetos nuestros de pues, cómo podía ir la marca, cómo podría ser flexible, cómo podía evolucionar, cómo podía ser modular, cómo se podría utilizar en redes sociales, pero también en pegatinas para estas cajas, muebles, packaging, etcétera. Y cómo nos inspiró pues, para empezar a crear la tipografía, el logotipo, es decir, todo eso, todo relacionado y con la base, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, ¿qué más? Si el material es tubular, ¿por qué no hacer la tipografía tubular? Y luego seguimos desarrollando, junto con Nacho, y aquí es donde empujamos un poco más, pues crear una tipografía hecha a medida que también refleja los valores de la marca, los tubos de metal, etcétera, esta sensación de industria, de industrial, monoespaciada, pues eso, y creamos pues un alfabeto que nos ayuda a completar esta marca, esta marca italiana de muebles. Pero aquí llega un punto en que nosotros mismos dijimos que quizás podría haber una solución mejor, ¿no? A le gustaba bastante ahí, estaba bastante convencida de que eso estaba genial, estaba muy excited, pero nosotros así que probábamos cómo es la usabilidad, cómo de práctico, cómo se ve, es impactante, es esta característica de la A que como que refleja lo de su pieza de la silla suficientemente interesante. Entonces seguimos y llegamos a esto, ¿no? Y a nosotros como que nos parecía que era mucho más contundente, que tenía cuando se usaba, pues que podía dejar un poco más de impacto, y además también es stencil, por lo que funcionaba muy bien con esto del grabado, con el laser cutting para los muebles que utilizan para marcarlos, y la verdad es que a partir de ahí ya fue todo casarlo junto, ¿no? Crear una identidad flexible, modular, que fuese adaptable a todos sus usos, tanto las etiquetas como las pegatinas. Y después fue crear todo el universo más para darle justicia a lo que habíamos creado. Yo creo que si hubiera planteado esto como estudiante, pensaría que me iban a suspender, porque al final es una tipografía, una línea, un tubo y ponerlo todo junto, unos colores, pero al final ir a la base, a los cimientos del producto y aplicarlo de una forma sencilla y que la marca, o sea, que el producto tenga el protagonismo es lo importante, ¿no? Entonces eso es lo que siempre hacemos, crear luego un mundo aparte de nuestro diseño y mostrarlo con convicción. Entonces para ellos estas cosas ya no te las pide el cliente, esta forma es la forma de presentar, cómo tenéis que presentar los trabajos, cómo tenéis que hacer lo mejor posible cada proyecto, porque es con lo que va a ver la persona que os vaya a contratar en un futuro, ¿no? Entonces, echarle el tiempo que haga falta para presentar lo más potente. Echarle el tiempo porque al final es lo que viene de vuelta. Y aquí, cuando vimos al final ya la marca pues hecha en el metal, en el producto, pues es cuando ya dices, bueno, pues ya nos encantó. Al final es cuando dice, pues esto tiene sentido, por eso estamos trabajando en lo que hacemos. Y al final todo esto se desarrolló después de haberle presentado al cliente, de haber hecho toda la entrega final, y lo que nos ayudó es que nos dio mucha visibilidad. Y aquí se ve como un poco la realidad, que es lo que les habíamos presentado y lo que nosotros mostramos en redes sociales y lo que nosotros presentamos a un montón de plataformas para poder llegar y que la gente viese lo que hacemos, porque al final si todo se queda en el cajón está muy bien, pero no sienta unas bases para crear más oportunidades. Y es esta idea de muestra tu trabajo y ya ves refinando tu voz a medida que vas haciéndolo. Esta exposición puede ser, ahora supongo que estáis en un punto en que esta exposición es muy peligrosa, ¿no? Todo lo que vemos, todo lo que estáis viendo normalmente siempre es el resultado final, lo que se ve en las web, lo que veis en los Instagram, en los TikTokers, etcétera, etcétera. Pero al final es muchísimo más complejo. La realidad es mucho más complejo que ello. Hay que construir confianza entre nosotros mismos, entre María y yo, entre colaboradores. Hay que tomar muchos riesgos creativos, de finanza, tener muchos roles.
Entonces, en un mundo lleno de voces creativas, ¿cómo podéis encontrar la vuestra, ¿no? Eso es lo que tenéis que empezar a hacer ahora que vais a salir al mundo real. Tenéis que estar conectados en un mundo global. Es muy fácil, entre comillas, ¿no? Estar conectados en plataformas digitales, empezar a tener colaboraciones culturales con personas de la otra parte del mundo, pero eso también tiene sus riesgos, ¿no? Tu voz se puede perder. Vemos ahora con redes sociales, con mockups, con inteligencia artificial, parece todo lo mismo, ¿no? Entonces tenéis que encontrar cómo tener ese punto de personalidad, ese punto diferente, por lo menos a la hora de presentar, ¿no? Ese yo entre las redes sociales y quiénes somos puede traer unas desconexiones y unos ciclos de comparación que son malísimas para el mental health, para problemas mentales, etc. Así que tenéis que estar muy presente de eso, ¿no? ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto Severance? Yo creo que es importante tener ese concepto. En la universidad, como laboratorio de ideas y experimentación, ahora estáis en un punto en el que tenéis bueno, lo estáis haciendo muy bien. Lo que hemos visto, este proceso de trabajo, de experimentación, de aprovechar esto que en nuestro caso nunca te das cuenta hasta años después de haberte graduado, que lo que se pudo hacer en la universidad y no se hace. Así que aprovechar al máximo, los que todavía no habéis acabado el TFG, lo que os queda otro año, aprovechar al máximo. Al final hay que disfrutar, descubrir, experimentar, porque en un mundo real es mucho más complicado. Como vemos, los tiempos son muy diferentes, ¿no? No tenemos los tiempos para pensar, o los tenemos, o no te podemos tener proyectos tan creativos, porque luego siempre está el cliente, a no ser que puedas conectar con clientes que conecten contigo y sean interesantes. Este proyecto que vamos a presentar, María y yo trabajamos remoto. María trabaja ahora mismo entre Mallorca y un pueblo de Inglaterra. Yo estoy en Londres y comparto estudio con otros 8 creativos. De estos 8 creativos, uno de ellos es Facing Forward. Es Astrid, que se dedica a hacer caras y hizo más de 400, 500 caras. Y al ser diseñador, pues todas las mañanas me preguntaba: Fran, ¿qué opinas de esta portada? Quiero hacer un libro. ¿Qué opinas de esta portada? ¿Qué opinas de este interior? Era todo horrible, horrible. Es una artista, una diseñadora, no tiene ninguna base. Y le digo: ¿qué te parece si hacemos entre María y yo una colaboración contigo y desarrollamos? Para este proyecto tuvimos semana y media desde conceptualización hasta producción. Lo bonito de esto es que, aquí está Astrid detrás de su cara, lo bonito de esto es que pues ese brainstorm que normalmente haces y descartas todo, aquí no se descartó nada y aquí se aprobó todo. Al ver el proyecto está la cara que se nos quedó de tantas caras, cómo conceptualizar esto, el poco tiempo que teníamos, etc. Y llegamos a esta conclusión de decir: ¿por qué no hacemos más caras, ¿no? Tenemos 400 caras, vamos a hacer más caras. Entonces dijimos que, por ejemplo, para la paginación, pues hiciéramos unas caras, más caras y caras. Y entonces hicimos unas 228 caras por 228 páginas y la aplicamos en esto como paginación. Que al final es un proyecto en sí, la paginación que hicimos para este libro. Sí. El protagonismo al final es de las caras de las ilustraciones, no queríamos que se fuera el protagonismo de ahí, pero y por eso los utilizamos de esta manera tan delicada, tan pequeña, pero es dejar un guiño, seguir con este espíritu juguetón y que acompañase sus caras y darle un poquito otra capa de interés, ¿no? Al final también lo que utilizamos fue no solo caras en todas las páginas, solo hay una página de texto que se explica un poco el contexto y la historia de la artista, sino que también pusimos caras en las portadas, caras en la contraportada, caras en el spine, y lo que al ser un artist book nos permitió que no tenía que tener tanta información y hicimos totalmente unas portadas sin ningún tipo de texto ni código de barras, ¿no? Es una
edición limitada de 100 libros, con lo cual hay 100 portadas diferentes, 100 contraportadas diferentes y 100 lomos diferentes. Entonces, cada libro está firmado por el artista, es un libro único. El dos ya que la cubierta se desglosa en un póster que también está firmado por el artista. Entonces, desde un libro que en verdad iba a ser una impresión digital, pues le dimos un poquito más valor al crear una pieza única con 100 números limitados. Aquí está la exposición que se hicieron en el póster, se hizo una exposición después, etcétera. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. A nosotros nos valió la pena, al final este proyecto fue algo que el artista no estaba, es una inversión que no tenía pensada hacer y nosotros pues le hicimos así un precio de amigo, pero porque a nosotros nos compensaba y fue una decisión activa de que este proyecto lo íbamos a disfrutar y también sentimos que nos iba a dar algo más, ¿no? Y es ese conocer en qué invertir tu tiempo, en qué hacerte valorar, nunca regalar precios ni regalar tu tiempo, a no ser que tú creas que vale la pena, que lo vas a disfrutar y que te va a dar algo y de que ese proyecto vas a sacar algo que te dé orgullo presentar, ¿no? Entonces... este tema de precios es muy importante también para vosotros. Es un tema que en el diseño vais a ver que muy poca gente habla de forma transparente de lo que está pasando detrás de cada equipo, de cada proyecto. Es importantísimo saber las tarifas, cómo vais a encontrar, cómo valorar vuestro trabajo de una manera económica. Y es importantísimo para crear unas prácticas creativas sostenibles, ¿no? Parece radical esta transparencia, pero en nuestro caso creemos que es necesario. Aunque esta transparencia es complicado que la gente lo entienda, pero si vosotros empezáis de una manera natural, empezar a hablar de estos retos que vais a tener, de cómo valorar, de si encontráis, por ejemplo, algún documento en el que os vaya a ayudar cómo poner precio a un proyecto, que lo compartáis entre vosotros. No penséis que alguien os va a robar o vais a saber más, o si lo compartís vais a perder un valor. Al revés, yo creo que mientras más compartáis, más habláis de estos temas, muchísimo más vais a avanzar. Es decir, es importantísimo crear un diálogo abierto sobre esto, ¿no? Esto, por ejemplo, y lo que comentábamos antes, no solo de la región o de Barcelona o de Cataluña, sino a nivel global. Por ejemplo, son unos precios de lo que cobraría diseñadores o varios puestos de creatividad en el mundo real en Inglaterra. Lógicamente, esto no es es fijo, está más arriba, más abajo, pero es importantísimo que empezáis a saber cuánto podéis cobrar, cómo compartir, cómo negociar, etc. Yo llegué a Londres sin saber absolutamente nada de nada. Aquí está, si queréis saber más, está represent.uk.com. Y todo el mundo debería saber, por ejemplo, lógicamente quizás en España está más bajo, igual en New York está más alto, pero tener una media de lo que se cobra es importantísimo. Y esto se habla poco en las universidades y se debería hablar muchísimo más para que os conectasen más lo que es la educación con la profesionalidad y salir preparados de cómo afrontaros a la vida real. Y sobre todo, el mundo es vuestro espacio, no os cerréis solo en la regionalidad, sino mira a ver dónde están las oportunidades, aprender inglés, aprender idiomas, seguir adelante. Esto es muy complicado. Nosotros dirigimos un negocio y cuando salimos de la escuela, lo primero que piensas es que si te abres un negocio vas a ganar dinero diseñando. Y quizás lo que menos haces es diseñar. Nosotros tenemos que coger papeles, hacer de dirección creativa, diseñador, motion graphic, type design, ilustración, todo lo que venga, porque somos un equipo pequeño y a veces los presupuestos no dan para contratar freelance, ¿no? Pero a la vez, cosas que no se hablan, pues hacemos estrategia, accountant, cosas que nadie se piensa que vas a hacer. Nuestro día a día parece más así que un Illustrator. Pero seguimos adelante, seguimos trabajando, seguimos intentando gestionar nuestro estudio como podemos, porque nos apasiona el diseño y seguimos haciendo. Se pueden crear muchas tensiones entre la actividad y el negocio y hemos tenido, como hemos comentado, muchísimos roles. Pero vamos creando, vamos publicando, vamos avanzando, vamos compartiendo
Y muchas cosas que veis, lo que comentaba antes, en el día a día, si compartes y hablas en realidad con estudios, muchos estudios tienen muchas dudas, muchos estudios solo quieren enseñar lo bonito, pero de lo malo nadie habla. El diseño es duro, pero es apasionante también. Entonces, es importante hablar de estas presiones, de estas expectativas que son irreales y hablar abiertamente de las condiciones de trabajo más justas. O sea, lo importante es saber lo que hay. Sí. Entonces, ¿esto merece la pena? Claro que merece la pena. Merece la pena continuar, creer en uno mismo, seguir trabajando, saber recibir golpes y saber continuar. ¿Y nosotros por qué nos impulsa? Pues por estos feedback del cliente, porque amigos te escriban, porque te compartan, porque sigan creyendo, por ver que las cosas que estamos haciendo están teniendo su fruto. Y este tanto trabajo y el trabajo tan duro que tenga estas pues, condiciones o resoluciones. Para nosotros, construir una vida alrededor de Hondo, alrededor de nuestro diseño, es importantísimo. Por eso el trabajo con sentido tiene relaciones auténticas. Empezar a hacer esto desde un principio de la universidad. Mis primeros negocios fueron con 2 personas de la universidad. A María la conocí en la universidad. Seguir haciendo estas conexiones que os van a venir bien. Y ya por último, por estas conexiones tuvimos la suerte de, por ejemplo, colaborar con 36 días de tipografía, donde nos invitaron a hacer el 2 y la verdad es que aquí también es donde empiezas también de una manera profesional a poder experimentar, a poder hacer una cosa que no haces en el día a día. Así que estas colaboraciones son importantes. Pero lo más importante, y aprenderlo cuanto antes, es aprender a decir que no. Es muy difícil, pero aprender a decir que no. Es mucho más importante hacer un Sell Initiate y un proyecto que os llame a vosotros la atención sin cobrar que no cobrar por unas prácticas. Porque vais a demostrar lo que queréis hacer, vais a demostrar quiénes sois. De la otra manera, el proyecto puede ser profesional, pero igual es una mierda. Vosotros no queréis atraer mierda, queréis atraer un proyecto que os valga la pena. Así que hacer algo que os llame y que tenga sentido, que os inspire y os empuje. Porque es de donde van a contactaros a vosotros. Así que vuestro camino importa muchísimo. Empieza, prueba, equivócate, aprende y sigue adelante. Muchas gracias.